Muy buenos días, mi nombre es Carlos Arturo Cárdenas López, soy abogado titulado, egresado de la Universidad de Antioquia. Ejerzo el derecho hace 25 años, misma experiencia que tengo como abogado litigante. Me desempeño en las áreas del derecho penal, derecho civil, derecho de familia, en algunos procesos del derecho administrativo, derecho policivo y otras áreas, comercial y otras. Hoy les voy a hablar sobre el proceso de alimentos, sobre lo que tiene que ver con la cuota alimentaria. El proceso de alimentos comprende diferentes trámites, que son fijación de cuota, que es un proceso. Cuando la cuota no ha sido establecida, hay un proceso para que la cuota se establezca, para que la cuota se fije. Revisión de cuota es un proceso que existe para que la cuota sea revisada por el juez. En este proceso la cuota se revisa para que si aumente la cuota cuando es muy baja, se considera que es muy baja por parte del demandante, o para que se disminuya la cuota cuando por parte del alimentante, que en este caso sería el demandante, considera que la cuota es muy alta. Por ejemplo, una persona que ganaba un salario de 5 millones de pesos antes de la pandemia, y después de la pandemia se está ganando un salario de 3 millones de pesos porque la empresa decidió revisar los salarios, un ejemplo. Esa persona va a estar interesada en que se revise la cuota alimentaria porque ya no tiene la misma capacidad. O una persona que ve ascendida, que tenía un salario de 3 millones de pesos y lo ascendieron a un puesto mejor donde se va a ganar 5 millones de pesos, pues en ese caso los alimentarios, los beneficiarios de la cuota, podrían optar por pedir que la cuota se revise porque la consideran que es muy baja. O si, por ejemplo, cuando se pactó la cuota alimentaria por sentencia judicial o en una conciliación en fiscalía, comisaría de familia o centro de conciliación, consideran los alimentarios que se fijó muy bajita, que se puso 100.000 pesos mensuales y que eso no alcanza para sostener al menor, pues entonces va a haber un interés por parte del alimentario o la representante o el representante legal de ese menor para que la cuota sea revisada y sea aumentada. En eso consiste el proceso, pues, de revisión de cuota. Y existe el proceso de exoneración de cuota alimentaria. Este proceso tiene como finalidad que la cuota alimentaria desaparezca, que sea exonerado el alimentante de pagar esa cuota al alimentario. Se presenta el caso cuando el que es menor de edad, que es alimentario, o sea, el beneficiario de los alimentos, cumple la mayoría de edad y no ingresa a hacer unos estudios superiores. Entonces, en ese momento pierde el derecho a los alimentos y el padre, el alimentante o la madre alimentante, pues va a querer que esa cuota, eventualmente va a querer que esa cuota alimentaria desaparezca. Entonces, para eso va a promover un proceso de exoneración de cuota alimentaria. Existe también el proceso ejecutivo de alimentos. El proceso ejecutivo, como cualquier otro proceso ejecutivo, por una letra, un cheque, un pagaré o cualquier otra obligación, consiste en ejecutar al obligado para que cumpla, en este caso, con el pago de la cuota alimentaria o de las cuotas alimentarias atrasadas, cuotas alimentarias que ya fueron fijadas,
que vienen siendo causadas y que no vienen siendo cumplidas por el alimentante. Entonces el alimentario, sea mayor de edad que esté estudiando, mayor de 18 años, menor de 25 años que esté estudiando, o sea menor de 18 años, o sea un discapacitado, también eventualmente puede tener derecho a alimentos. El beneficiario de esa cuota alimentaria puede promover un proceso ejecutivo donde hay embargo de salarios o embargo de bienes, muebles o inmuebles del alimentante para que se obtenga de ahí el dinero que sirva para pagar esas cuotas alimentarias insolutas hasta el momento o al momento del proceso o de iniciar el proceso ejecutivo. Es muy importante que entendamos que los alimentos o la cuota alimentaria, o digámoslo más bien los alimentos, porque los alimentos no son solo cuota, no son solamente bienes, que los alimentos son algo mucho más genérico que, como la gente a veces cree, simplemente comida, digámoslo, alimento en un sentido más literal, sino que los alimentos son un concepto mucho más genérico que comprende no solamente el sustento como alimentos como tal, sino la habitación, o sea, el dinero necesario para cubrir los gastos de vivienda, el vestido, sea ordinario o como también extraordinario, como pueden ser los uniformes del colegio, la asistencia médica, como una afiliación a un seguro de salud, el suministro de los medicamentos, la recreación, que no solamente, como lo decía ahorita, consiste en entregar un dinero para que el niño pueda ir a un parque, a un centro recreativo, a un Confama, etcétera, sino que también es importante que el alimentante se apersone de esa recreación de su hijo menor, que él mismo lo lleve al parque, que él mismo lo lleve al centro recreativo, porque los hijos o que son generalmente pues los alimentarios no solamente necesitan los alimentos como una cuestión monetaria, sino que también necesitan afecto y necesitan una educación de familia. Y además ellos, generalmente menores de edad, son personas, digámoslo, inocentes y al margen de problemáticas que se presenten en las relaciones de pareja. La educación hace parte también de los alimentos, o sea, no solo los uniformes y el calzado para ir al colegio, sino también el pago de la pensión o el dinero necesario para pagar esas matrículas y esas mensualidades, e incluso el transporte para ir a la institución educativa. Bueno, en próximos videos estaré profundizando sobre cada uno de estos procesos y sobre otros temas de los alimentos, para que estén pendientes. Suscríbanse, si les gustó el video den el me gusta, encuentran mi página web debajo del video, en la descripción del video. Mis números de contacto van a estar ahí en la página web, ahí también en la descripción del video. Yo me ubico
en la carrera 49, número 5261, oficina 1106 de Medellín, edificio Tequendama, pasaje Astoria. Mi número de celular es 312-790-0820. Los que estén interesados en una consulta no tiene ningún costo. La consulta es gratuita. Si se trata ya de un proceso, pues ese ya tiene obviamente un valor a convenir. Si van a venir a la oficina, me llaman previamente para que no vayan a perder la avenida, porque yo entro y salgo. Mi página web es www.abogadocarloscardenas.com.co. Bueno, entonces muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.